Ahí está, ahí estoy grabando, así después puedo subir al canal de YouTube. Comparto ahí el link en el grupo WhatsApp, así pueden entrar. Bien, la clase anterior estuvimos hablando estuvimos trabajando con normalización, hicimos el caso de la normalización de un ejemplo de una factura. A partir de ahí, cuando estuvimos analizando, charlando, surgió el tema de que había algunas pequeñas dudas en lo que es conceptualmente algunos conceptos de base de datos, por ejemplo, el uso de transacciones, que para mí es fundamental, de transacciones, de inyección de SQL, ¿sí? Que eso no lo han visto en otras materias y que es fundamental. ¿Por qué es importante conocer estos dos conceptos? El de inyección de SQL, porque alguien puede escribir código SQL en algún cuadro de texto, ¿sí? Y si no lo controlamos, nos pueden hackear la base de datos, tranquilamente. Si bien los frameworks que existen hoy día, que la mayoría ya está programando en framework, esto está contemplado, sí, contemplado el tema de que no nos inyecten código SQL. Siempre hay alguno que, por ejemplo, quiere trabajar con un PHP puro y bueno, comete estos errores, ¿sí? Entonces le podrían hackear tranquilamente la base de datos. Con respecto a el uso de transacciones de SQL, ¿sí? Esto también es importante, porque si nosotros trabajamos con un lote de datos, enviamos el lote de datos a la base de datos y no tenemos ningún control, al tener en la mitad de la transacción, o sea, en mitad del envío de lotes, se nos corta por X motivo la conexión a internet, o hay un fallo en el servidor, o algo por el estilo, ¿sí? Nos quedan los datos corruptos, ¿sí? Entonces, no hay persistencia, persistencia no sería la palabra, no hay seguridad en la información. Es decir, yo podría tener, por ejemplo, estoy enviando facturas, ¿sí? En donde tengo la cabecera de la factura y el detalle tengo en forma parcial, el total del detalle no me va a coincidir con el total de la factura. Por ende, ahí no sé quién tiene el problema. No sé si es el de la cabecera, el detalle, o un error de tipeo o algo. No tengo nada con qué cotejar, o sea, ahí tengo problemas de información, ¿sí? Y ahí evidentemente la información no es real, y bueno, a partir de ahí ya saben, se pueden imaginar los problemas que uno puede tener. Por otra parte, en la primera clase habíamos hablado de qué era ODBC, que ODBC básicamente es la conexión que distintos tipos de conexiones que nosotros podemos hacer con distintos motores de base de datos, ¿sí? Es una conexión, un estándar para podernos conectar con distintos motores de base de datos. Cada motor de base de datos generará su driver, algún archivito que nos permita conectar nuestra aplicación con el motor de base de datos. Ustedes tranquilamente podrían verlo desde el panel de control en herramientas administrativas de Windows. Ahí nosotros tenemos distintas fuentes para conectarnos a distintos motores de base de datos. Windows, básicamente, por defecto, se puede conectar un motor de SQL Server, o si no, algún administrador chiquito de base de datos, que puede ser un Access, por ejemplo. ¿Qué más habíamos hablado? Estoy haciendo un pequeño reconto de... Habíamos hablado también de los patrones. Un patrón es un modelo para generar algo. Por ejemplo, a ver, me voy a algo bien sencillo. Generalmente
Nuestras madres o abuelas compraban, compraban las revistas de tejidos, en donde venían los modelos para poder hacer un pullover, por ejemplo. Entonces, era el patrón para coser, perdón, coser no, para tejer un pullover. Y ahí las abuelas o las madres hacían los pulóveres, por ejemplo. Entonces, siempre decían, bueno, acá está el patrón o el modelo para hacer el pullover. Si nosotros lo empezamos a traspolar a nuestra área, podríamos decir que el patrón son las reglas básicas o la manera en que debería actuar un framework. Un framework, básicamente, es un conjunto de objetos que realizan tareas, ¿sí?, para la elaboración de sistemas. Entonces, a ver, yo tengo un patrón que tengo ciertas reglas. Entonces, a partir de ahí, puedo generar N cantidad de framework que se basan en estos patrones para formular estas reglas, que me permiten a mí la manera de automatizar mi construcción o mi creación de sistemas. ¿Hasta acá se entendió este concepto de patrones y de framework? Sí, profe. Sí. Bien. Ustedes van a ver que PHP, Java, tienen N cantidad de framework. PHP, por ejemplo, tiene el Symfony, Java tiene a veces me ataca el alemán y me olvido. Hay uno que es muy conocido, que es muy parecido a un framework que yo hice, si bien yo nunca lo utilicé. Bien, ahora no me acuerdo, pero nada. El tema es que, bueno, Microsoft también tiene varios frameworks, en fin. Ahora lo que yo les quiero mostrar, para poder continuar, voy a compartir una pantalla. ¿La ven? Sí, profe. Sí. Bueno, esto es una arquitectura de software que yo había armado hace un montón de tiempo. No sé cuántos años, hace bastantes años. Lo voy a presentar en La Jaio con un amigo, con el ingeniero Héctor Reposi, y vamos a presentar este trabajo. Yo había empezado a trabajar con un framework al que denominé Fact2Capas, que estaba basado en el patrón de 3 capas. El patrón de 3 capas, voy a ver, este documento está en el aula virtual, así que si lo quieren leer. El patrón de 3 capas tiene, como dice la palabra, 3 capas. Una capa en donde yo tengo la presentación. La presentación básicamente es la salida que tengo por pantalla, la interfaz de usuario. La interfaz de usuario donde yo tengo los botones, tengo los text box, los labels, las grillas, etc. Debajo de esta capa, tengo la capa de negocios. La capa de negocios está referida a toda la lógica que tiene el sistema en el cual yo voy a trabajar. Por ejemplo, la forma en que voy a hacer un alta, una baja, una modificación, algún método en especial que busque información. Por ejemplo, en un sistema contable podría ser las cuentas corrientes de los clientes, ¿sí? Y después, la última capa es la capa que se encarga de conectarse con la base de datos y mandar toda esa información
¿sí? Administrar toda esa información y realizar el alta, la baja, etc. Un patrón muy habitual, es el MVC, ¿sí? El MVC es Model View Controller, el modelo, que el modelo es de la base de datos, ¿sí? El View es la vista sería nuestra capa de presentación, y el C, Controller, sería todas las reglas de negocio. Todas las reglas de negocio que yo necesito en mi sistema. Con este patrón MVC es donde nacen la mayoría de los frameworks. Por ejemplo, el Symfony que estábamos hablando. ¿De acuerdo? ¿Hasta acá me van siguiendo? Sí. Sí, profe. Perfecto. Este es un documento muy light, pero que habla justamente de este trabajo que habíamos hecho con el ingeniero Reposi ya hace un montón de tiempo. ¿Sí? A ver, este documento es viejo, esto ha evolucionado mucho. ¿Sí? Estos conceptos han evolucionado, pero para empezar sirve. Yo por acá abajo, bueno, acá se define, se explica bien qué es la capa de presentación, lo que yo les había comentado recién, las reglas de negocio y la capa de datos. El Entity Framework, por ejemplo, es el framework de Microsoft. Y el de Java, voy a utilizar, ya que tengo internet, entonces voy a ver cómo se llamaba. Es más, ustedes podrían poner en el Google, podrían poner framework para Java. Bueno, otro patrón es el singleton. Acá está. El N-Invernate. Ese era el que me estaba olvidando. El N-Invernate es uno de los más conocidos de Java. Yo recuerdo cuando empecé a desarrollar mi framework, en realidad nunca había leído el N-Invernate. Yo empecé a trabajar en el 2007 en el framework, cuando yo estaba trabajando en Buenos Aires. Había hecho una certificación en Microsoft y bueno, ahí vi la luz de cómo venía la nueva manera de trabajar. Y nada, cuando empecé a dar acá, cuando volví a Posadas y empecé a dar esta cátedra, hacía a los alumnos investigar sobre los frameworks y apareció una chica con el N-Invernate y empezó a describir el N-Invernate. Y era lo mismo que yo había creado cuando trabajaba en Buenos Aires. Como les comentaba en clases anteriores, yo cuando recién arranqué a dar las cátedras allá por el 2010, el concepto de patrones, de framework, nadie lo utilizaba. Era todo código pelado y eran conceptos nuevos. Ahora es muy común, es extremadamente común trabajar con framework. O sea, es imposible programar sin trabajar con un framework. ¿Sí? Entonces, el framework es, ahora vamos a ver un pequeño resumen de de este ejemplo que yo les decía que había desarrollado. Si bien después no vamos a trabajar con este framework, eso yo lo hacía antes, la idea ahora es empezar a aplicar programación mobile, ¿sí? Pero necesito que conceptualmente manejen estos conceptos, porque son muy importantes. Bien, en este documento entonces que está en el aula virtual, tienen, ¿sí? Tienen conceptualmente la idea de lo que es un framework, un patrón y un framework. Así que, nada, los invito a que lo lean, ¿sí?
y después me comentan. Hagamos un debate. ¿Sí? Bien. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe, sí. Perfecto. Les digo que este es un tema apasionante. Es lindísimo. Ok. Voy a compartir otra pantalla. Bien. ¿Se ve el explorador de soluciones? ¿Dónde va mi ratón? Sí, se ve, sí. Bien. Ok. Vamos a... Todo esto que yo les hablé, que parece todo muy lindo, vamos a verlo en la acción. ¿Sí? Ok. Este framework trabaja con el concepto de las 3 capas. La presentación, que la presentación yo podría tomar y voy a cargar una de las pantallas, espero que se vea bien. La presentación básicamente es, ¿sí?, mi interfaz de usuario. ¿Qué es lo que ve el usuario? El usuario vería esta pantalla. ¿Ok? No solamente que vería esa pantalla, sino que yo tengo este tipo de codificación. Acá codifico qué es lo que va a hacer. ¿Bien? A ver, voy a rememorar un poquito de los conceptos de programación orientada a objetos porque es fundamental. ¿Estamos sabiendo en programación orientada a objetos qué es una instancia, qué es un objeto y qué es una instancia de un objeto? Sí. Un poco. Un poco. Bien. Bien. Entonces voy a explicar por arriba este concepto, ¿ok? De cómo se organiza un framework, y lo que podemos hacer, la clase que viene, los bombardeo un poco con conceptos de objeto, porque es importantísimo entender esto, porque si no, va a costar un montón. Bien, entonces, yo tengo la interfaz de usuario, que es lo que veo acá, ¿ok? Tengo la programación, donde yo estoy programando mi interfaz de usuario, y acá lo que tengo, esta clase, que está acá, esta es la clase en la que yo programo todas las reglas de negocio. ¿Saben qué son los métodos? Jóvenes. Sí, profe, son funciones. Exactamente, son funciones. Entonces, un objeto, ¿sí?, por ejemplo, una clase del tipo banco, yo podría tener, por ejemplo, los atributos de código, descripción, dirección, fecha, etcétera, como atributos. Imagínense esos atributos que después yo los puedo representar en la base de datos como campos, ¿ok? Y los métodos que yo podría tener en ese objeto, podría ser alta de banco, baja de banco, ¿sí?, modificación de banco, listado de banco. Son métodos. Esos métodos que yo tengo ahí, básicamente, ¿sí?, son mis reglas de negocio. ¿Por qué? Porque la regla de negocio es lo que yo le pido al sistema que haga. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Y bueno, yo tengo que hacer alta, baja, modificación, listados, etc.
¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Bien. Sí, profe. Entonces, esa clase que yo tengo de reglas de negocio, ¿sí? No están, esos métodos no están dentro de la codificación de mi pantalla, de esta. No es un sistema monolítico, ¿ok? Lo separo, ¿sí? Tengo una clase donde hago el diseño de la pantalla, ¿sí? Ubíquense con Java también, porque trabaja en forma similar, ¿sí? Yo tengo una clase donde diseño la página, diseño la interfaz. Tengo otra clase independientemente en donde yo describo, diseño mis reglas de negocio, ¿sí? A ver, me voy acá. Entonces, este proyecto que tengo acá, que estoy pasando, que está en negrita, ¿sí? Entonces, es mi interfaz de usuario, ¿sí? Mi capa. Mi capa es una clase o un conjunto de clases relacionadas, ¿ok? Que me definen mi interfaz de usuario, ¿sí? Sí. Perfecto. Ahora tengo que independizar las acciones, mis reglas de negocio. Las independizo en otra clase. Esta clase, por ejemplo, puede ser la que en el apunte van a ver que se llama Business Rule Layer o Common Rules Layer, cualquiera de las dos. ¿Sí? Yo voy a tomar, por ejemplo, a ver qué es lo que tengo. Por ejemplo, acá. En esta clase, esta sería la clase de alumnos, pero supongamos que esta clase podría ser también la de bancos, ¿sí? En donde yo tengo como regla de negocio decir cuáles son los datos obligatorios que yo necesito para dar de alta, ¿ok? Es una regla de negocio, es decir, es un método que yo estoy diciendo tengo que ejecutar para hacer un alta, por ejemplo, necesito comprobar la existencia de datos obligatorios. ¿Ok? ¿Me van siguiendo? Sí. Sí, Bien. profe. Entonces, vuelvo a repetir. Tengo una clase independiente donde yo hago el diseño de mi pantalla. Y eso sería la capa de presentación. ¿Sí? O en el patrón sería el view. ¿Sí? Después tengo el controlador, o sea, las reglas de negocio, quien controla las actividades de mi negocio, que podría ser este método que tengo acá, que verifico los datos obligatorios que necesito para dar de alta. O si no, en los datos comunes, podría ser, a ver si tengo acá por acá, alguno, por ejemplo, acá tengo uno, miren. Una ABM. Una ABM es una regla de negocios que todas las bases de datos necesitan. Alta, baja, modificación. ¿De acuerdo? Que lo tengo independiente. ¿Ok? Sí. Perfecto. Y después lo que tengo es acá una clase que sería la DAL, la clase que se encarga de conversar con la base de datos, que se encarga de hacer la conexión a la base de datos. Acá tengo un método de conexión. ¿Ok? En donde este método de conexión me dice, bueno, yo me voy a conectar a la base de datos. Y una serie de clases que interpretan esa regla de negocio, ¿sí? Interpretan esa regla de negocio y se comunican con la base de datos. ¿Se entiende hasta acá? Sí. Sí, profe. Bien. Otra cosa que tenemos que tener, que es importante, que está dentro de las reglas de negocio, son las entidades.
los objetos con sus atributos, que esos atributos representan cada uno de los atributos que tiene mi base de datos. O sea, los campos de las tablas de la base de datos, ¿sí? Tengo que tener por cada tabla un objeto con atributos que representen, ¿sí?, los campos que yo tengo en mis tablas. Por ejemplo, ahí tenía bancos, ¿ok? Y en mi interfaz de usuario, fíjense, código y descripción, y las entidades tengo código de descripción, ¿ok? Sí. ¿Me van siguiendo? Fenómeno. A ver, voy a hacer otra cosa. Vamos a hacer algo más gráfico, porque si no, no se entiende. ¿Ven el Paint? Sí. Sí, se ve. Bien, vamos a agrandar esto. Y vamos a dibujar. Esto que tengo acá sería mi interfaz de usuario. ¿Ok? Mi interfaz o mi capa de presentación. ¿Ok? Que esto sería una clase. La clase donde yo dibujo mi interfaz de usuario. Después tengo otra clase en donde tengo las reglas negocios. ¿Sí? Esos métodos propios de cada uno de los objetos. En donde tengo el alta, la baja, la modificación, algún listado, etc. ¿De acuerdo? Sí. Es una clase independiente. Y después tengo una clase que se conecta con el motor de base de datos. ¿Está? Estoy con 3 bibliotecas de clase. Bueno, no serían clases independientes, son bibliotecas de clase, porque acá yo podría tener varias clases, acá también, y acá también. Son bibliotecas de clases, ¿sí? Que son independientes, ¿ok? Ahora, ustedes me dirán, ¿y para qué me sirve? ¿Qué beneficios tengo yo en trabajar con bibliotecas de clases? Y el beneficio es que yo podría crear una sola clase que sea de conexión, ¿sí? Y esta clase reutilizarla en n cantidad de aplicaciones. Entonces, no estaría trabajando con, o sea, repitiendo código a lo pavote por cada sistema que tengo. Que esa es la funcionalidad que tienen los frameworks. La idea es no repetir código. Entonces, en el framework, cuando ustedes descargan algún framework y empiezan a trabajar con un framework, ¿sí?, hay un montón de funcionalidades que están hechas, que no las tienen que reescribir. Por ejemplo, un alta, una baja, una modificación, es decir, un insert, un delete, un update o un simple select, ¿sí?, son funciones que no las tienen que reescribir por cada sistema que tengan que hacer. Lo hacen una sola vez y después lo reutilizan. Entonces, los frameworks, básicamente, en realidad, lo que están esperando es el contenido de algún objeto con datos. Después, él se encarga de poder escribir el resto de, o sea, de interpretar ese objeto y poder hacer una alta, baja o modificación, ¿sí? Ustedes, insisto, no tienen que escribir para cada objeto
o para cada sistema, n cantidad de instrucciones de insert, delete o update, porque ahí están perdiendo el tiempo. Cuando ustedes trabajan con un sistema, ¿sí? Supongamos el sistema comprende el 100%. Y ustedes tienen en porcentajes, un 70% de programación y un 30% de análisis, tienen un problema. Lo importante, tendría que ser al revés, un 70% de análisis para poder encontrar todas las características de lo que tienen que elaborar ustedes y ese 30% de programación. Antes era al revés, ahora no. Con los frameworks deberían trabajar así, ¿sí? Porque ya viene todo hecho, Entonces la idea que acá se lleva una idea que ya está todo hecho, hay que reutilizar. Y la mayoría de lenguajes trabajan con estos patrones de MVC o patrones de 3 capas utilizando este concepto que estoy tratando de mostrarles acá. Ya sé, es complicado, no es fácil, acá está, nos está faltando, bueno, la magia esta de la clase presencial, ¿sí? Así que, bueno, chicos, está por terminarse este video, ya el Zoom me está diciendo que vayamos cortando, así que vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pequeña pausa, voy a generar este video, así lo puedo subir, y les paso el nuevo link para poder continuar con la clase. ¿Les parece? Ok. Bueno, Profe. Listo, en 5 minutos seguimos.